este es el momento en el que me están viendo extraño, en el que empiezo a sentir de todo en el cuerpo. Hay un elefante en la calle. Vean, hay vida normal. Vean los carros transitando. Vean la gente. Es completamente normal. Vean, le toca correr. En medio de todas las casas, en medio de todo. Estamos viendo una leona devorando un búfalo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Uganda, en la mitad del planeta Tierra. Esta línea que ustedes ven por aquí es la línea del Ecuador, exactamente la misma que pasa allá por Ecuador, pasa por aquí, lo que significa que este es el norte del planeta Tierra y este es el sur del planeta Tierra. Hoy tenemos un video muy interesante porque nos vamos a ir de safari, pero lo vamos a hacer diferente. Resulta que aquí, al otro lado, está el segundo parque nacional más grande de Uganda. Y es que a uno siempre le venden la idea del safari súper aspiracional, que elefantes y que leones y el carro de safari. Pero la realidad es que en África esos bichos están en todo lado. Literalmente. Es más, aquí andamos con Victa, el profesional. Victa. Ay, se me olvida siempre. Aquí se saluda así, luego así, luego así y ya. Y uno más, yo creo, porque siempre queda la mano en el aire. Victor, here is the national park, right? Yes. This So, is the best. there are elephants, buffaloes, lions, cheetahs. All that animals are here. Yes, we have them there. Except for the cheetah, we have leopard. So we have the big fours: lion, leopard, elephant, and the buffalo. Más adelante les voy a contar por qué están los Big Four en lugar de los Big Five. Tell me something. A lion can go out and attack us right now. Yes, it can go out. Es lo que les digo, eso es así es, puede salir aquí en la calle de repente y atacarnos. Yes, a lion can go out anytime and come here, but we have a security personnel there Sí. who takes care of that. No se los puedo señalar, pero hay una persona con un rifle más grande que yo atrás de la cámara, por allá. Vámonos. Esto es lo que vamos a hacer. Hoy nos vamos a ir de safari en África, safari normal. Safari de que ahorita le quitamos el techo al carro, sacamos la cabeza y probablemente lo vamos a topar los animales más peligrosos de África. Pero me he dado cuenta en los comentarios que ustedes me dejan que están bien los videos producidos, pero que muchas veces ustedes quieren ver algo más normal, la simple realidad de lo que hay detrás de andar, por ejemplo, aquí de safari en África. Así que eso es lo que les voy a traer hoy. Ustedes son los que mandan aquí, así que vamos a hacer un simple video normal de todo lo espectacular que es el safari y de toda la realidad que hay detrás. Vean lo que les hablo de la realidad. Hay un elefante en la calle. Vean, hay vida normal. Vean los carros transitando y aquí está el elefante a la orilla de la calle, haciendo también su vida normal. Vean, pasa gente en moto y todo. Excelente manera de empezar con el video. Es la mejor manera de describirles lo que vamos a ver hoy. África, por Dios, no tiene sentido esto. Avanzamos 50 metros del elefante. Hay un hipopótamo fuera del agua. Esto no es normal. Primero ver este animal fuera del agua es súper difícil y este lo estamos viendo a la orilla de la calle. Esto es impresionante, de verdad. No tiene sentido esto, amigos. No tengo palabras, estoy demasiado sorprendido. Normal, un hipopótamo cruzando la calle. Qué surreal. Ojo que no les miento, por aquí está el elefante, aquí está el hipopótamo. Ni siquiera hemos empezado. La situación está así. Venimos relativamente tarde. Tenemos que comer porque van a ser las 2 de la tarde. Pero a las 2 tenemos un bote reservado para ir a un canal muy especial que hay aquí en el parque. Entonces, esperemos que nos dé tiempo. Thank you very much. Este es el hospedaje en el que nos vamos a quedar hoy. Está en medio de la sabana. Hello, my friend. Hey, how are you? Hello. Most welcome. Thank you very much. Por fin jugo de naranja. Orange juice. Thank you very much. No he probado el jugo de naranja desde que dejamos Bangladesh. No, aquí en Uganda no lo venden en ninguna parte. Ni siquiera lo hacen en los hoteles, en ningún lugar. No sé por qué. Este trapito que le dan a uno es para lavarse, limpiarse las manos antes de comer. Nos trajeron una entradita que me duele en el alma, pero lo único que me como de aquí yo es la lechuga y el huevo. Básicamente, lechuga,
huevo duro, porque soy malo para el pepino, el tomate, el aguacate. Que Costa Rica me perdone. Niños, aprendan a comer de todo cuando están pequeños para que no les pase como a mí. Ojo el hospedaje donde nos vamos a quedar. Veámoslo ahorita que es de día, porque quizás ahora en la noche lleguemos muy tarde, ni siquiera lo podamos apreciar. Por aquí al fondo se encuentra el Parque Nacional, o sea que estos son los alrededores, y recuerden que los animales no tienen barreras, lo que significa que no sería nada raro encontrarme un león hoy en el baño. Es que ves, ahora sí estamos hablando, pescadito al ajillo con una salsita, para la zanahoria, la papa, las vainicas y todo eso, la cebolla morada, sí soy bueno, para que no digan tampoco que no como nada. Provechito. Espectacular. Un dato curioso que me he encontrado sobre el pescado que me he comido aquí en Uganda. Y es que siempre está rico, lo hacen así al ajillo, pero al final la carne tiene un sabor a tierra. Me recuerda demasiado un pez que sacábamos nosotros en el río San Carlos, donde yo vivo, que le decíamos vieja. No sé cuál es el nombre real, pero uno sacaba una vieja y sabía a tierra. Me recuerda ese sabor. Pancita llena, corazón contento. Vamos que nos dejan botados. Por cierto, no se ve, pero está lleno de hipopótamos aquí el agua. Peligroso. Así está la situación. Vamos a navegar para encontrarnos con el segundo animal más peligroso de todo África por un canal que se llama Kasinga. Es un canal que conecta dos lagos muy importantes y atraviesa el parque. Entonces los animales tienen que acercarse al agua para hidratarse. Entonces es muy probable, además de encontrarnos esta bestia que vamos a ir a buscar, encontrar animales en las orillas. Aquí tenemos un grupo de hipopótamos, incluso a la par hay un pueblo de pescadores, y este es el segundo animal más peligroso de todo África, aunque ustedes no lo crean. Por eso fue demasiado surreal encontrarlo afuera en la calle. Andamos con el Ranger, con mi compadre que nos anda guiando en el bote, y quiero preguntarle algo. The hippos can attack us. They are aggressive or not? Yes, hippos are aggressive in Africa than even elephants, than even buffaloes, but we keep a distance. We have to keep this distance. Yes, 5 to 10 meters away, that is okay. The mothers with babies, they are most aggressive. Very aggressive. Yes. If we go closer, Yeah. they come to the boat. Yeah, they can come to attack to us. Lo que les decía, esto es lo que hace estos animales tan peligrosos. A pesar de que se ven tan inofensivos, atacan principalmente a pescadores y pasa mucho, ellos salen a comer de noche. No es normal, lo que vimos hoy es algo demasiado especial. Ver un hipopótamo comiendo en el día a la orilla de la calle, eso no es normal. Ellos salen a comer de noche. Si salen de día es porque se están muriendo de hambre, porque tienen demasiada hambre, entonces tienen que salir. Pero cuando salen en la noche y hay alguien pescando por ahí, o hay alguien en una canoa en silencio y no se percata que está el hipopótamo, pues ahí es donde se dan los ataques, y se estima que matan entre 500 y 3000 personas al año en África. Vean este lagarto. Este es un monitor, no sé si es de la misma especie que hay en Tailandia, pero puede medir unos 2 metros, y él lo que anda buscando son huevos. Se comen los huevos de los cocodrilos y de diferentes animales, y me dice que tiene la cola tan fuerte que mata a los bichos de un coletazo. Este de aquí es un grupo enorme, y una de las razones también por las que ellos no salen de día es porque, a pesar de que tienen una piel gruesa, es súper sensible al sol, entonces se queman. Por eso pasan como 16 horas, pasan todo el día mientras el sol esté arriba en el agua, refrescándose y protegiéndose para no quemarse. No puedo explicarles este momento. Siempre me pasa lo mismo cuando estoy frente a animales tan majestuosos. Me quedo sin palabras, simplemente apreciémoslo, por favor. Incluso por aquí hay un hipopótamo albino que tiene cierto problema en la piel, entonces tiene ciertas pintas, es diferente a los demás. Aquí puede haber un grupo de 20, 30 bichos. Caer aquí significaría la muerte. Me da demasiada risa cada vez que nos encontramos un grupo de hipopótamos, porque parecen un montón de estañones simplemente ahí acumulados y están uno sobre otro. Normalmente pesan como 1 tonelada y se han llegado a registrar algunos de hasta 3 toneladas. Son una bola de carne, y por esta razón también es que se dan muchos de los ataques. Hay personas que les gusta la carne del hipopótamo, entonces tratan de cazarlo y no es tan fácil porque es muy agresivo, y terminan muriendo y subiendo la estadística de ataques de hipopótamo. En esta isla que está en medio del lago hay un cocodrilo del Nilo de unos 3 metros. Este es el reptil más grande que se encuentra en África, y la razón por la que el cocodrilo no está en el segundo lugar de los animales más peligrosos de África es porque muchas de las muertes
muertes que causa no están registradas. Como están por todas partes, hay casos de gente que desaparece y no se sabe qué pasó con ella. En cambio, el hipopótamo, cuando muerde o cuando mata a alguna persona, no se la come porque no es carnívoro. Y llegamos a salvar un bote varado en medio del canal. Resulta que se le enredó una red de pescadores y claro, si no es por otro bote, pues el capitán tenía que tirarse al agua y cortarlo por la distancia. No creo que tirarse al agua con todo lo que hemos visto sea una muy buena opción. Ojo el peligro, aquí a simple vista parece que no hay nada, como cocodrilos se pierden en el agua y de repente ¡boom! De hecho que hay una manada completa ahí y ni se nota. Este búfalo que estamos viendo tiene un contexto muy triste y es que normalmente los búfalos van en grandes manadas, pero los perdedores, los que son echados de la manada, tienen que ir solos, quedan totalmente abandonados. Entonces este que estamos viendo, aquí lo llaman un búfalo perdedor. Se encuentra normalmente solo así en las orillas del río porque es una forma de cuidarse de los leones o de los leopardos, porque al ir solo pues es una presa fácil, no tiene una manada que lo cubra. Ahora sí, perros, pongan atención que se viene la segunda fase. Yeah, let's do it, Victor. Ojo nada más cómo vamos a hacer este Transformers. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ahora sí estamos listos para lo que sea, para la sabana africana. We ready, Victor? We are good. To see the King Lion. Yeah, let's go. Let's see it. Lo primero y lo más importante al pisar estas tierras es cuidarnos del animal más peligroso del mundo entero. Ya vimos que el segundo es el hipopótamo, pues el primero es el mosquito. Bichos, claro que sí. Por eso tenemos que andar protegidos con el patrocinador de este video, con Off, repelente para insectos, que nos protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Ojo, cuidado porque aquí en especial que hay tantos animales, hay diferentes virus que los mosquitos sacan del huésped, que puede ser un búfalo, que puede ser un antílope, y si viene y nos pica a nosotros, nos transmite la enfermedad o el virus que tenga ese bicho. Así que en este caso no solo nos protege el dengue, de la malaria, sino hasta de que un mosquito nos contagie un virus de esos. Ya saben, tengan cuidado, protéjanse con Off. Cuidado que estamos arrancando oficialmente con el safari por la sabana. Un elefante africano en su máxima expresión. Esta es la especie de elefante más grande del mundo y además el animal terrestre más grande de la tierra. Vean esos colmillos, esto no es tan común encontrar un animal de estos con los colmillos. Es masivo, amigos, majestuoso. Hay que tener cuidado porque son agresivos también, de un pronto a otro pueden atacarnos. Estamos viendo un momento muy especial, el elefante está tomando un baño. Vean que toma barro del suelo y se lo echa encima. Eso es para que le ayude a mantener la temperatura corporal. También mueve las orejas para que le ayude a estar más fresco con el sol que pega aquí en África. Este animal puede pesar hasta 7 toneladas y tiene una super memoria. Se dice que un elefante puede recordar a una persona, la puede reconocer hasta 20 años después, y que además es un animal capaz de guardar luto cuando se muere un compañero. Son animales muy interesantes. Y además les decía lo de los colmillos, porque lastimosamente a los elefantes los cazan y los matan para quitarles el marfil. El tráfico del marfil es un negocio multimillonario. En muchos lugares los elefantes que existen así en libertad los sedan, les cortan los colmillos de marfil y andan sin colmillos. Entonces ver este es algo muy especial. Qué espectacular está haciendo Uganda. De repente nos ve directamente así como con cara de pocos amigos, como de váyanse de aquí. Los elefantes son matriarcales. La líder del grupo de elefantes es una mujer normalmente. Entonces, a diferencia de en otros animales que los machos se pelean por ser el líder, en los elefantes, si otra hembra quiere ser la líder, tiene que llegar a retar a la líder del grupo y se pelean entre hembras para ser la que manda. Les voy a contar algo para reflexionar, y es que existe el mito de que los elefantes le tienen miedo a los ratones. Aquí me dicen que eso es solo un mito, que no es real, pero lo que sí es real es todavía más impactante. El animal terrestre más grande de la tierra le tiene pavor, terror a las abejas.
De hecho, que si escuchara un enjambre de abejas, puede salir corriendo y llevarse todo a su paso, porque la trompa que ellos tienen, que es donde tienen los dos hoyos por donde respiran, que también es la nariz, y con lo que pueden comer y hacer todo, básicamente esa trompa es la vida de ellos. Esa trompa es súper sensible y tiene los huecos muy grandes. Entonces, si una abeja entra y los pica por dentro, incluso podrían morir si se quedan mucho tiempo sin comer. Los safaris funcionan de la siguiente manera. Hay caminos en los parques nacionales donde uno se manda a probar suerte. Recuerden que estamos en la naturaleza. De todo puede pasar. Puede que no veamos nada. Puede que veamos un león comiéndose un antílope. Simplemente hay que ir bien alerta a lo que se mueva. ¿Se imaginan ser de apellido López y venir a ver antílopes? Antílopes. Esto sí es muy difícil de ver. Creo que hay una cobra ahí al frente. Vean la negra en la calle. Efectivamente, una cobra. Se va a esconder en el arbusto. ¡Qué miedo bajarse a dar una caminata por aquí, por Dios! Podemos ver a Pumba por ahí tranquilo pastando, que les había contado, pero por si no lo vieron. Pumba viene de la palabra pumbabo, que significa tonto. Así le llaman localmente, porque es un animal que se le olvidan las cosas demasiado rápido. Tanto que cuando lo sigue un león o un depredador, él deja de correr cuando se le olvida que lo estaban siguiendo. Y puede correr hasta 55 kilómetros por hora. Es muy lindo, al menos de lejos. In the jungle. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. But tonight the lion... No, tonight the lion is not... Tonight the lion is not going to sleep. Tenemos una gran manada del tercer animal más peligroso de África. No es el león, no es el leopardo, es el búfalo africano. A pesar de que se ven tranquilos comiendo pasto, que no quiebran un plato, son sumamente peligrosos. Se estima que matan alrededor de 500 personas al año en África, porque son muy agresivos, son muy territoriales y sobre todo cuando defienden a los bebés también son muy bravos. De hecho, que atacan hasta a los depredadores cuando los vienen a cazar. Pueden correr hasta 60 kilómetros por hora y pesan 1 tonelada. Entonces imagínense la embestida con esos cuernos. La escena que nos está regalando el creador, por Dios. La suerte que estamos teniendo hoy, amigos. No puedo creer lo que estamos viviendo aquí. En un simple charco, vean ustedes, a la orilla de la calle, 2 hipopótamos gigantes. Nuevamente, muy lejos del río, muy fuera del agua. Los podemos ver por completo. Ya se cubrieron por completo de lodo. Ya tienen su bloqueador solar. Ahora a pastar, a comer. Díganme si no parezco un explorador real. Aquí les va un dato impactante de estos bichos. Y es que uno los ve ahí caminando afuera y casi parece que no se pueden mover. Imagínense mover 1 o 2 toneladas de carne. Van ahí como pulseándola. Pero de repente se les mete el diablo y pueden correr hasta 30 kilómetros por hora. Así es como agarran a la gente desprevenida en tierra. Esa es una duda que yo tenía, si la gente de aquí se sorprendía con cosas como estas. Y sí, de vuelta al hotel, justo a la orilla de la calle. Cerramos no con broche de oro, esto es broche de diamante. Estamos viendo una leona devorando un búfalo. Ojo lo que les digo, incluso los locales se detienen a ver esta escena. Normalmente así funcionan los leones. Las leonas salen a cazar y cuando cazan algo, el león es el primero en comer, pero ahorita estamos encontrando un caso especial y es que al parecer la leona cazó el búfalo sola porque lo está desgarrando y está comiendo sola y se tiene que quedar ahí protegiendo su comida para que no vayan a llegar las hienas a robársela. Entonces mañana temprano, mañana en la mañana vamos a venir a ver si ya está la manada de leonas e incluso el león alrededor. ¿Tengo estilo de jeque africano o tengo estilo más bien de Doña Marielos, la que hace tortillas en la mañana? Díganme ustedes. No sé cómo llegué aquí. De verdad, no me lo esperaba para nada. Esto es como una cabaña de película africana. Aquí afuera nos acaban de decir los que nos escoltaron, porque literal nos escoltaron. Esto está totalmente alejado de la recepción. Nos acaban de decir que tengamos cuidado si se arrima un hipopótamo o un elefante, que no nos pasemos del balcón.
que si se arriba un búfalo, tengamos cuidado de no salirnos del balcón porque nos podría atacar o podría haber un león o un leopardo por ahí escondido. Como que si yo ya de por sí pretendía ir a caminar por aquí en la noche. Yo prometo mañana de día hacerle justicia a este lugar, presentárselos bien, porque ahorita no vale tanto la pena mostrarles lo que hay y me estoy muriendo de sueño. Solo les voy a decir que nos dejaron hasta un teléfono. Me sentí como en una película. Tenemos un celular que tiene solo un número de teléfono al que se puede llamar, que es el de, ¿qué le vamos a decir? Los guardias que nos custodian en caso de cualquier cosa. No se puede salir de aquí por cuenta propia. Tienen que llevarnos. Dicho esto, procederé a guardarme en mi guarida y esperar el día de mañana. Claro que sí, empieza un nuevo día por la sabana africana en búsqueda de Mufasa. Lo primero que nos acabamos de encontrar fueron sus parientes cercanos, sus primos, sus tíos. Aquí andaban ahorita y son salvajes, son malos los babuinos. Todavía los que hay aquí en el parque nos guardan respeto, como debería ser. Pero los que nos hemos topado en la calle ya no le tienen miedo ni a los carros, ni a las motos, ni a la gente. Si pasa alguien en bici, se le tiran encima y lo atacan. Hay una conversación que dejamos pendiente sobre los 5 grandes. Estos animales que vemos aquí, el búfalo, el león, el elefante, el rinoceronte y el leopardo. Estos 5 grandes son los 5 animales que según los antepasados, las tribus que cazaban por aquí hace cientos o miles de años, eran los 5 animales más difíciles de cazar. Entonces es muy común, es muy popular que la gente venga y quiera tachar los 5 grandes. Pero recuerden que Víctor nos contó que aquí solo existen los 4 grandes porque el rinoceronte ya lo desaparecieron de la naturaleza salvaje en Uganda. Como les conté en el video impresionante que hicimos en el santuario de rinocerontes, si no lo han visto les ultra recomiendo que lo vayan a ver, pero no existe en ninguno de los parques de todo el país y de hecho que en el mundo en general es muy difícil encontrar rinocerontes como los encontramos. Por eso es que se habla de que aquí están los 4 grandes, porque hay uno que se sabe que no se va a ver. Les describo lo que acaba de acontecer. Estoy aquí con una galleta de Costa Rica, por Dios. Qué belleza, un café. Estamos sentados simplemente observando la naturaleza. Aquí es donde nos encontramos ayer el búfalo muerto, donde estaba la leona comiéndoselo. Resulta que la leona se tiene que quedar cuidando el búfalo hasta que se acabe. Si llega la manada, pues bien por todos porque todo el mundo come. Si no llega, pues solo ella come porque ella no se va a ir de ahí. Y si vemos en los alrededores, todo está lleno de sopilotes, de buitres esperando que la leona se mueva para llegar a comer. Pero apenas la leona ve que le están ganando la comida, sale corriendo y los espanta. Una escena espectacular. Esperábamos encontrar aquí al león, pero al parecer la manada no se ha dado cuenta que ella cazó este bicho. La familia completa, mamá, papá y los 2 hijos. Gracias, Dios. Estos son 2 datos que quizás no conocías de los elefantes. Me están contando que se llama elefante africano no porque habite en África, sino porque las orejas tienen la forma del mapa de África. Y efectivamente, vamos a poner la oreja y vamos a poner el mapa a la par. Y sí tiene forma del continente africano. Además, ahora que nos encontramos una madre con el bebé, de hecho lo está amamantando, por Dios, qué momento más tierno. Estos son los animales que tienen la gestación o el embarazo más largo del mundo. Duran 2 años para parir con el bebé ahí en la panza. Bueno, en el útero me imagino que será. Y además no sé si ya lo notaron, pero ninguna de las 2 tiene colmillos. Eso se podría deber también a que simplemente crecieron sin los colmillos. Se nos viene el elefante, tenemos que quitarnos, nos está correteando. Qué miedo, la verdad, tener este bicho parado así de frente con ganas de embestirlo. Perfectamente podría volcar este carro. Y mal momento para ser ese motociclista también. Eso es algo que no les he contado
asustado. Hay una comunidad que vive al otro lado del parque. Tienen que literal atravesar todo este camino lleno de leones, hienas, elefantes para llegar a su casa. Encontramos los enemigos de Mufasa. Están devorando una presa. Encontramos las hienas, que no es para nada normal verlas a esta hora del día. Son animales nocturnos y son animales muy vagos. Normalmente les gusta robarse lo que dejan los leones o lo que dejan los leopardos, a pesar de que cuando tienen hambre son muy buenas cazando, pero prefieren robar. Son un animal muy raro. Además, cuando cazan también son muy crueles. No matan a la presa, se la van comiendo viva. La naturaleza es cruel, realmente. Esto es lo que les decía del hospedaje. ¡Qué diablos! Está lleno de antílopes el camino. Vean qué belleza de animales, por Dios. De camino a la habitación. ¿Será que si los llamo como mi gato vengan? Ven, tengo comida. ¡Tengo comida! Creo que no funcionó. He was here. De repente apareció, ¿qué le podemos llamar? Un pastor salvaje aquí en medio del hotel, y nos dijo que si queríamos rastrear un elefante, ¿quién soy yo para negarme a semejante oferta? Así es como se ve la búsqueda. El hombre simplemente va viendo huellas, heces, y vamos en silencio. Cualquier cosa puede salir de estos arbustos. ¡Uy! Ah, no, era una mujer hermosa. Me asustó. Cualquiera pensaría que encontrar un elefante debe ser súper fácil. Es el animal terrestre más grande del mundo. Pero no se ve. Es tanto el matorral que lo tapa. La adrenalina que siento en este momento no se puede comparar ni con el safari ni con nada. Mi hermano lo logró. Incluso estamos viendo un jabalí aquí al frente y los elefantes por aquí. Amigos, ver el jabalí ya al nivel de la tierra, es gigante este bicho. Realmente me podría matar el jabalí. Qué increíble la naturalidad con la que él se acerca a estos animales. Creció con ellos. Es como uno encontrarse una manada de vacas. Ok, este es el momento en el que me están viendo extraño, en el que empiezo a sentir de todo en el cuerpo. Se empieza... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí pasó! Relax. ¡Qué momento, por Dios! Top experiencias extremas de mi vida. Ser correteado por un elefante. Y aquí es muy diferente que en el carro. Primero porque uno se siente vulnerable. Y después porque se dimensiona el tamaño real del animal. Se siente uno nada. That was amazing. Amazing, my friend. Como un desconocido de repente me dio una de las mejores experiencias de mi vida. He cannot run fast. It cannot run fast. What happened if he come to us? If it comes to us, you just run. You make a U-turn once. Okay, just make right. It can't rotate. Okay. A lo que le entiendo es como que no es muy ágil moviéndose, entonces nada más que uno se le mueve, lo juega. Se le mueve para la izquierda, para la derecha. Ya estoy preparado. Dice mi compadre que le parece, por las señas que está viendo, que aquí puede haber otro. There is... Oh. Aquí está el otro en medio de todo. Vean la gente. Es completamente normal. Vean. Le toca correr. En medio de todas las casas, en medio de todo. ¡Qué diablos! Este es mucho más grande que aquel. Ay, amigos, yo no sé ustedes, pero a mí esto me llena de vida. Me da vitalidad. Vean, el elefante es casi del tamaño de la casa. Esa es una buena manera de dimensionarlo. Esta fue la historia de cómo les iba a venir a enseñar mi humilde morada, mi humilde habitación. Y terminé siendo correteado por un elefante. Ahora sí, lo prometido es deuda. Conozcan esta belleza. Esto es una locura. Vengan para que vean. Ojo cómo está la jugada. Esto es una choza, el techo es como de paja o de palma. Tiene 2 dormitorios por si viene toda la familia. Está todo armado en madera. Da miedo porque las ventanas o las paredes son de tela. Algo que nunca se me hubiera imaginado. Claro, así no tiene que ser todo de madera o de cemento. Simplemente es tela. Pero imagínense un elefante queriéndose meter. No es como que la madera lo va a detener, pero la tela mucho menos. Ustedes me entienden, el sentimiento de seguridad, de resguardo. Por este lado ahora tenemos el depósito, donde viene usted a hacer sus depósitos bancarios. Y por este otro lado tenemos una tina. Pero esto no es lo más impresionante. Es esto que tenemos por aquí, damas y caballeros. Un baño al aire libre.
donde cabe la posibilidad de que un elefante se asome y le meta una trompada. Y en la parte alta de la casa tenemos un lugar secreto. Por aquello de que afuera se ponga peligroso, simplemente abrimos esta puerta de aquí y la la. Si el elefante estuviera por aquí, un hipopótamo, los antílopes, todo se puede observar desde este balcón. Hasta el lago se ve por allá al fondo. Me gustaría dejar dos cosas bien claras, y es que ya veo venir los comentarios de ¿cómo va a ser eso por likes? Obvio, eso no se hace por likes. Eso simplemente me da vida, me dan ganas de vivir. Lo hago porque me gusta, me divierte. Simplemente eso. Usted no se pone al frente de un elefante por likes, así que antes de comentar eso, piense. Y lo segundo es que yo realmente ni siquiera tenía planeado hacer este safari. Yo iba a venir a Uganda y lo iba a omitir porque ya lo había experimentado en el Serengeti. Vine principalmente porque Fabi quería conocer todos los animales de África, los leones, los elefantes y todo eso. Entonces dije, bueno, hagámoslo de nuevo a ver qué tal, y superó no sé cuántas veces mis expectativas. Estuvo demasiado loco e increíble todo lo que vimos. Tal vez fue la suerte de Fabi, podría ser. Coméntenme ustedes ahí abajo qué les pareció todo esto. El precio, que es algo muy importante, no se los puedo dar porque realmente no sé cuánto costó. Si ustedes me preguntan, no sé cuánto costó esto porque yo pagué un programa muy largo de todos los días que vamos a estar por aquí, de todo lo que vamos a hacer, permisos de grabación en la ciudad, etcétera, de todo. Entonces, la verdad, no sé cuánto cuesta esto, pero entiendo que es más barato que hacerlo en países que son más famosos como Tanzania. Pero ahí, si ustedes quieren venir, ahí ustedes investigarán bien. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy fue correteado por un elefante. Honestamente, este video ya se había acabado. Esta parte no debería estar ocurriendo, pero resulta que teníamos un tiempo libre, teníamos un chance más, así que vinimos a buscar algo que se dice que es muy especial, muy único de Uganda, que son los leones trepadores. Nos movimos 3 horas a otra zona del parque para encontrarlos. Mi compadre va viendo cuidadosamente cada árbol que tenemos al frente porque podrían estar en cualquiera. Qué árboles más impresionantes. ¿Se imaginan ver tras de esos leones ahí trepados? Se puede apreciar bastante como que esta parte es menos visitada. Se puede ver que el camino ni está marcado y además está salvaje. ¡Qué miedo! ¡Qué tensión! Estos pequeños pozos que se forman, no sé ni cómo, la verdad. No sé si es que los animales se escarban y cuando llueve se llenan, o si es simplemente la irregularidad del terreno. Pero esos pozos que se forman con las lluvias que caen en estas temporadas hacen que los animales no tengan que ir hasta el río para conseguir agua. Cuando es temporada seca es mucho más fácil encontrarlos porque siempre van a ir a la orilla de un canal o de un río a abastecerse de agua. No tuvimos suerte, y esta es una de las razones por las que mucha gente no viene a esta zona, porque cuesta muchísimo encontrar a los leones subidos en el árbol, que es lo que principalmente se viene a ver por aquí. No hay tantos animales como en la otra parte, que es la parte norte, y creo que en todo el video nunca les dije cuál era el nombre del parque en el que estamos. Se llama Queen Elizabeth National Park, Parque Nacional Reina Elizabeth, en honor a la reina de Inglaterra. Recuerden que los británicos fueron los que conquistaron Uganda, entonces por eso cuando la reina visitó este lugar era tan importante para ellos. Pero fracasamos, se vino un aguacero, y por cierto también las montañas que vemos al fondo de este parque ya es la República Democrática del Congo, la frontera entre los dos países. Ahora sí aquí se termina, menos que pase algo demasiado impresionante más adelante.